Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ahora que estamos en el foco mundial debido a todo lo que ha sucedido con Julian Assange. El proceso que ha seguido Ecuador y Estados Unidos e Inglaterra respecto al problema de Julian Assange nos pone en evidencia de que estamos frente a un nuevo Cristo del siglo XXI en el que el imperio, el último imperio que queda en el planeta Tierra, el imperio norteamericano, ha querido utilizarlo ahora como escarmiento para que nadie más se atreva a revelar sus secretos y a utilizar la internet y los medios de comunicación en contra de lo que ellos inventaron, que fue todo esto que es la gran prensa, la televisión, el cine, el internet. Es un instrumento creado por los Estados Unidos que empezó con el telégrafo y que es un instrumento de guerra que jamás ellos pensaron que se iba a volver contra ellos mismos. Este fenómeno de que alguien haya explorado y se haya atrevido a explorar y a romper el sigilo de las computadoras y los secretos de Estado de los Estados Unidos es ahora considerado el peor delito que puede haber. Y se lo quiere castigar a Julian Assange con más de 170 años de cárcel. Evidentemente esto va contra la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que radica en la libertad de prensa. La libertad de prensa significa que una persona que tiene conocimiento de algo puede publicar en un medio de información masivo lo que ella conoce y puede presentar las pruebas evidentes de que el conocimiento que ella posee es absolutamente cierto. Bien, la persecución a Julian Assange, al quien se le han imputado 17 cargos y se le quiere dar 10 años por cada uno de ellos, se produce porque, igual que Jesús, se pretende crear un escarmiento. El pueblo judío era un pueblo que había luchado contra la esclavitud desde sus orígenes. Luchó contra la esclavitud en el pueblo de los egipcios, luchó contra la esclavitud de los babilonios, luchó contra la esclavitud de los romanos. Esta lucha contra la esclavitud llegó a tener un mecanismo importante, diferente. Ya no era la lucha armada, era la lucha de la conciencia. Es decir, nosotros podemos resistir el poder militar de Europa y podemos resistir el poder militar de Roma si nosotros adoptamos la conciencia de que somos invencibles. ¿Y cómo somos invencibles? Cuando nosotros decimos que creemos en un Dios, que creemos en lo contrario que ellos predican. Ellos, los romanos, predicaban la violencia como espectáculo público, la crueldad como espectáculo público, mecanismo de intimidación, mecanismo de sometimiento. Estados Unidos ha predicado la riqueza, la ostentación como espectáculo público. Los actores de cine ganan millones. Los presidentes como Donald Trump son multimillonarios. La gente en Estados Unidos se vanagloria de sus riquezas, de sus yates, de sus aviones, de su lujo. Esta concentración de la riqueza frente a un mundo en el cual
la abundancia de pobres sobrepasa lo concebible, entonces hace que haya un tipo llamado Julian Assange como Cristo, que le dice al mundo: señores, ese poder se hace a partir de un sistema opresivo, un sistema criminal, un sistema de poder en el que se toman acciones y se mata gente a escondidas, discretamente. No se hace un espectáculo público del asesinato de seres humanos. Se hace un espectáculo público de la riqueza, no un espectáculo público del asesinato, de la persecución, no se hace espectáculo público de la miseria humana que reina en el planeta. No. Y esto se lo hace porque para poder conservar ese poder se mantiene un sistema que se llama el sistema del secreto. Y el sistema de dominación de los Estados Unidos se fundamenta en el secreto de sus acciones. Y cuando llega un tipo que revela que el poder de los Estados Unidos se debe a que realiza acciones incorrectas, ilegales, inmorales, rechazadas por la humanidad, por las Naciones Unidas, y que lo hace en secreto, y que el secreto es la clave de su poder, como el Coliseo, el espectáculo público, las crucifixiones eran el mecanismo clave del poder romano, era el mecanismo de intimidación. Esto es lo que nos revela Julian Assange. Y esto, cuando él nos propone que a través de la transparencia, de la ruptura del secretismo, de los secretos de Estado, que nos señala que los secretos de Estado son el acto de maldad más importante que tienen los gobernantes, que en los secretos de Estado se esconde la traición a sus electores, que en los secretos de Estado se esconde la mentira a sus votantes, que en los secretos de Estado se esconde el mal uso de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Policía, de los juicios, de los juzgados. Esto es lo que nos revela Julian Assange, y por eso él se convierte en un Cristo del siglo XXI. Pero, igual que en el tiempo de Jesús, hay un Judas, un individuo que era hermano de Cristo, era hermano de Jesús. Por tanto, se supone que Jesús lo conocía de pies a cabeza, pues creció con él. Es Judas el que entrega a Jesús a los romanos. Según el Evangelio de Judas, fue Cristo, el mismo Jesús, el que le dijo: entrégame porque yo necesito ser un mártir, y en el momento en que me convierta en mártir, entonces habré ganado esta guerra, porque lo que necesitamos es demostrarles a los romanos que se puede triunfar más con el martirio que con la guerra. Y enseñó el mecanismo de vencer a los romanos, y el mecanismo fue el martirio. Por eso, cristiano no quería decir lo que originalmente era el concepto, que era el ungido, sino que cristiano se convirtió en el mártir. Era la religión de los individuos que aceptaban el martirio dócilmente, pero no claudicaban por nada del mundo, no se dejaban derrotar. Su mente era más poderoso que el dolor y el sufrimiento. Hoy Lenin Moreno es el Judas que entrega a Estados Unidos a un nuevo mártir, un mártir del siglo XXI. ¿Qué diferencia hay entre el mártir de los cristianos y el mártir de Wikileaks, el mártir de los periodistas, el mártir de los que dicen la verdad, el mártir de los científicos?
el mártir de la sociedad del conocimiento y de la información, porque ya no vivimos en una sociedad esclavista de explotación de las riquezas de otro país mediante la imposición de la violencia. Vivimos en una sociedad de la información, de la informática. En esta sociedad de la informática, todos nos volvemos ya no ciudadanos, ya no súbditos de un rey, ya no seguidores de un Dios o fieles de un Dios, nos volvemos internautas. Y el mártir de nosotros, los internautas, aquellos que queremos que el mundo sea diferente, sin fronteras, sin jugar a las escondidas, con transparencia, los internautas, los que nos comunicamos a través de internet, tenemos un nuevo mártir, y ese mártir es Julian Assange. Y tenemos un Judas, y ese Judas es Lenin Moreno, el individuo que preside el gobierno de Ecuador, que traicionó a sus amigos, que traicionó a sus votantes, que traicionó a Rafael Correa, que traicionó a su propia moral, diciendo que él no era un individuo que tiene cuentas offshore en paraísos fiscales, y en realidad la tenía con testaferros. Un individuo que no tuvo empacho en someterse a los caprichos y gobiernos de la embajada norteamericana, a tal punto que el embajador norteamericano el 24 de mayo lo visita antes de presentar el informe a la nación, acompañado de altos funcionarios del Estado norteamericano, y ni siquiera se saca el sombrero delante de él, porque sabe que él es un esbirro, y al ser un esbirro no merece ni siquiera que se saque el sombrero el embajador dentro de las oficinas del Palacio de Gobierno. Hasta el comandante del Comando Sur se saca su gorra, pero el embajador norteamericano, que sabe que trata como un pelele, lo trata como a un pelele, y termina su discurso lleno de promesas como siempre, lleno de mentiras como siempre, como el individuo que nos convirtió a todos los ecuatorianos en tontos. Y de eso hablaremos en la próxima charla. Hoy celebramos ya los 650 días, los 670 días de resistencia desde el día que tomó el poder. 2 años, 375 días del primer año, 375 días del segundo año, que son 750 días, y 754 días de resistencia. Cada día, desde hoy, les contaré a ustedes cómo los ecuatorianos hemos resistido el gobierno de Lenin Moreno y de Donald Trump sobre Ecuador. Muchas gracias.